Regresaba de la notaría de buen humor, imaginando cómo les contaría a mi hija y a mi yerno sobre la herencia de mi hermano, una villa frente al mar y 2 apartamentos que cambiarían nuestras vidas. Pero al acercarme a la casa, oí sus voces a través de la ventana abierta. Sus palabras me paralizaron de horror. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchaban. El teléfono sonó mientras revisaba expedientes antiguos en mi despacho. Los viernes solían ser mañanas tranquilas, pero el número desconocido en la pantalla me hizo dudar antes de contestar. Señor Brooks, soy Amber Foster, notaria pública. Necesito que venga a mi oficina de inmediato con respecto a la herencia de su hermano James. ¿Puede estar aquí en 1 hora? Su voz denotaba la urgencia que caracteriza a los abogados. Crisis controlada. Sentí un nudo en la garganta. ¿James? Yo. Sí, puedo estar allí. ¿Qué pasó? Hablaremos de todo en persona. Mi oficina está en el centro, en la calle Spring. Te envío la dirección por mensaje. La llamada se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. James. No habíamos hablado en casi 3 años, desde que se mudó a Florida en busca de un negocio inmobiliario. La infancia parecía otra vida. 2 hermanos corriendo por las calles en verano, construyendo fuertes, compartiendo secretos. Luego, nuestras carreras nos separaron. Su matrimonio fracasó, el mío duró exactamente 11 años, y la distancia se volvió más fácil que el esfuerzo. Tomé las llaves y me dirigí al coche. El tráfico congestionaba la 110 al incorporarme al centro, dándome demasiado tiempo para pensar. James tenía 59 años y gozaba de buena salud, que yo sepa. ¿Infarto? ¿Accidente? Las posibilidades se sucedían en mi mente de fiscal, analizando y descartando cada escenario. La oficina de Amber Foster ocupaba un modesto despacho en un edificio antiguo. Era más joven de lo que esperaba, quizá unos 36 años, con ojos penetrantes y un apretón de manos firme. La habitación olía a tóner de fotocopiadora y cera para muebles. Señor Brooks, gracias por venir tan pronto. Por favor, siéntese. Me dejé caer en la silla de cuero frente a su escritorio. Abrió una carpeta de Manila y vi el nombre de mi hermano escrito en la primera página. Tu hermano falleció la semana pasada. ¿Fue un infarto repentino? Lo siento mucho. La semana pasada. Mientras veía béisbol y me quejaba de la factura del agua, James agonizaba solo en algún apartamento de Florida, con la culpa oprimiéndome las costillas. No lo sabía. Nadie me llamó. Tenía pocos contactos registrados, pero su testamento era muy específico. Los dedos de Amber recorrieron la página. A mi hermano Thaddeus Brooks le dejo toda mi herencia, la propiedad en Ocean View Drive, Malibú, valorada en $3,1 millones, y 2 condominios en Santa Mónica, con un valor conjunto de $1,1 millones. Al principio no entendía los números. Me quité las gafas de lectura y las limpié despacio con el dobladillo de la camisa, ganando tiempo mientras mi cerebro procesaba la información. No lo entiendo. James y yo apenas hemos hablado estos últimos años. ¿Está seguro de que no hay ningún error? Ningún error, señor Brooks. Fue muy preciso. Añadió una nota, para el hermano que siempre hizo lo correcto. Sentí un nudo en la garganta. Para el hermano que siempre hizo lo correcto, recordó James. A pesar del silencio y la distancia, recordó quién había intentado ser. Amber deslizó unos papeles sobre el escritorio. Necesito tu firma aquí y aquí. Iniciaremos el proceso de transferencia de inmediato. Las implicaciones fiscales requerirán una consulta con su contador, pero legalmente las propiedades son suyas. Me tembló un poco la mano al firmar. Tenía 67 años, llevaba 2 años jubilado con una pensión de fiscal y, de repente, era propietario de bienes por valor de más de $4 millones. La pluma me parecía demasiado ligera. El momento,
demasiado surrealista. ¿Cuándo podré acceder a las propiedades? En un plazo de 2 semanas, una vez finalizado el proceso de sucesión, la casa de Malibú estará amueblada y gestionada por una empresa de administración de propiedades. Los apartamentos de Santa Mónica están actualmente alquilados y generan ingresos mensuales. Las palabras me sonaban extrañas. Había pasado décadas encarcelando criminales, viviendo modestamente, haciendo el trabajo porque era importante. El dinero nunca había sido lo primordial, pero ahora, sentado en esta oficina impersonal con documentos que representaban más riqueza de la que había ganado en toda mi carrera, sentí algo peligroso crecer en mi interior. Esperanza. Le di las gracias a Amber, le estreché la mano de nuevo y volví a mi coche aturdida. El sol de la tarde me calentó la cara al incorporarme a la calle. Megan estaría encantada. Mi hija y su marido, Arnold, llevaban 8 meses viviendo conmigo, con las finanzas hechas un desastre por lo que ellos describían vagamente como malas inversiones. Yo los había estado manteniendo, viendo cómo se esfumaban mis ahorros para la jubilación, sin quejarme jamás, porque eso es lo que hacen los padres. Pero ahora todo cambiaría. Podría ayudarlos como es debido, incluso regalarles uno de los apartamentos de Santa Mónica. La familia cuidando de la familia, como debe ser. Repasé la letra mientras conducía. Que sea sencilla. No la exageres. James me dejó algunas pertenencias. Vamos a estar bien. Aparecieron las familiares calles de Pasadena, arboladas y tranquilas. Entré en mi calle y vi mi casa al frente, con sus contraventanas azules descoloridas y el césped descuidado. Mi modesto refugio de retiro, a punto de convertirse en un trampolín hacia algo mejor. Me detuve frente a la casa y apagué el motor, ya sonriendo. Aparqué en la calle en vez de entrar en el garaje. Fue un instinto que no sabría explicar. La ventana del salón estaba abierta, algo inusual para mediodía, cuando normalmente manteníamos la casa cerrada para protegernos del calor. Se oyeron voces tensas y urgentes. Megan y Arnold. Mi mano se quedó paralizada sobre la puerta del coche. Algo en su tono me impidió gritar, anunciar mi llegada. En vez de eso, me encontré moviéndome en silencio hacia la ventana, agachándome tras los arbustos de azalea crecidos que necesitaban urgentemente una poda. Las ramas me arañaban los brazos, pero me quedé quieta, escuchando. Si papá se entera de nuestras deudas, nos echará de casa. No podemos permitir que eso pase, Arnold. No podemos. La voz de Megan tenía ese tono quejumbroso que últimamente había escuchado con demasiada frecuencia. ¿Pero las palabras en sí? ¿Deudas? ¿Qué deudas? No se enterará. Nos mantenemos fieles al plan. La respuesta de Arnold fue plana, sin emoción. Mañana, llévalo al psiquiatra del que te hablé. El tipo escribirá lo que necesitemos por $1,500. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Psiquiatra? Apreté las llaves del coche con tanta fuerza que el metal se me clavó en la palma de la mano. ¿Y si se niega a ir? Papá es muy terco. Él hará preguntas. Luego le echaremos algo en el café. Un sedante. Fácil. La voz de Arnold no denotaba vacilación. Sin vergüenza. Una vez que esté en la residencia de ancianos, nadie escucha a los viejos. Su casa. Sus bienes. Todo bajo tutela. Las palabras impactaron como golpes físicos. Residencia de ancianos. Tutela. Mi propia hija y su marido. Conspiran para drogarme. Declararme incompetente. Robarme todo por lo que había trabajado. Las ramas de azalea presionaban contra mi espalda. Me mantenía inmóvil, en cuclillas, con las rodillas doloridas. Pero no podía moverme. No podía respirar. ¿Y qué hay de la herencia?, preguntó Megan, ahora con entusiasmo. Esa villa y esos apartamentos. Mencionó que James le dejó propiedades.
Tenemos que darnos prisa antes de que cambie su testamento. Lo sabían. Habían estado escuchando mis llamadas o husmeando entre mis papeles. La violación fue más grave que la propia conspiración. Por eso actuamos mañana. Los pasos de Arnold resuenan en la habitación. Que lo declaren incapaz. Que establezcan una tutela. Que transfieran todos sus bienes. El psiquiatra se sabe el guión. Depresión. Pérdida de memoria. Incapacidad para administrar sus finanzas. El juez dará el visto bueno en una semana. ¿Y si alguien lo cuestiona? Sus amigos. ¿Qué amigos? El hombre es un ermitaño. Un fiscal jubilado que se pasa los días leyendo viejos expedientes y viendo concursos de televisión. Nadie va a luchar por él. La evaluación clínica de mi aislamiento dolió porque era cierta. Había dejado que mis relaciones se deterioraran. Me había centrado tanto en el trabajo durante tanto tiempo que la jubilación me había dejado a la deriva y solo. Excepto Megan. Pensé que al menos tenía a Megan. Yo solo. Su voz tembló. Sigue siendo mi padre. Es un obstáculo. Las palabras de Arnold fueron cortantes. Final. $1.500 para el psiquiatra. Quizás otros $1.000 para el abogado que se encarga de la tutela. Un precio ínfimo para una propiedad de $4 millones. ¿Quiere seguir escondiéndose de los cobradores? ¿Quiere que vengan aquí a hacer preguntas? Silencio. Luego, Megan, más callada ahora. No. Tienes razón. Lo haremos mañana. Me alejé de la ventana, paso a paso con cautela. Mi mente de fiscal ya se había puesto en marcha. Catalogando pruebas. Análisis del caso. Abuso de ancianos. Conspiración para cometer fraude. Suministro ilegal de drogas. Los cargos se acumularon nítidamente en mi mente. Un patrón organizativo familiar que tranquilizó mis manos temblorosas. Llegué a mi coche, abrí la puerta con cuidado y sin hacer ruido, y me deslicé al volante. Arranqué el motor lo más silenciosamente posible y me alejé de la acera. Por el retrovisor, la casa seguía igual. Persianas azules. Césped descuidado. La vida que creía conocer. Apreté el volante con tanta fuerza que el cuero crujió. La voz de Megan resonó en mi cabeza. Sigue siendo mi padre. Lo dijo como si fuera una molestia, no un vínculo. ¿Y la respuesta de Arnold? Que es un obstáculo. Conduje sin destino, solo necesitaba recorrer cierta distancia. Las calles de Pasadena se difuminaban ante mis ojos mientras mi mente analizaba el problema sistemáticamente. Aún no había confrontación. La confrontación requería presión. Pruebas. Una estrategia que garantizaba la victoria. Había pasado 35 años en los juzgados. Sabía cómo preparar un caso. ¿Querían declararme incompetente? ¿Drogarme y encerrarme mientras liquidaban mi vida? La herencia que James me dejó, la confirmación que había sentido hacía una hora en la oficina de Amber Foster, ahora se habían transformado en algo completamente distinto. Munición. Necesitaba tiempo para pensar. Para planificar. Para convertirme en lo que siempre había sido. Un fiscal estaba preparando un caso sólido contra unos criminales que se creían lo suficientemente listos como para salirse con la suya. El sol de la tarde se colaba por el parabrisas y yo seguí conduciendo. Conduje varias cuadras antes de poder pensar con claridad. La traición seguía dando vueltas en mi cabeza. Sus voces. Su planificación despreocupada. La forma en que Arnold me había llamado obstáculo. Pero la rabia no serviría de nada. La rabia era para aficionados. Avisté el parque memorial y aparqué en el pequeño estacionamiento. El lugar estaba casi vacío un día laborable por la tarde. Solo había unos pocos corredores y alguien paseando a un collie. Elegí un banco bajo un roble,
lo suficientemente lejos del parque infantil como para poder pensar sin distracciones. Durante los primeros minutos, me senté con la cabeza entre las manos, dejando que la magnitud de la noticia me inundara. Mi hija. La niña a la que le enseñé a montar en bicicleta. La que lloró en mi hombro cuando su primer novio le rompió el corazón. La que caminó hacia el altar del brazo de mi mano. Esa misma persona ahora planea drogarme e internarme en una residencia de ancianos. Entonces algo hizo clic. La mente del fiscal, dormida durante 2 años pero nunca del todo retirada, se activó como un recuerdo muscular. Enderecé la espalda, crucé las manos y observé la situación de otra manera. Pruebas. Eso era lo que importaba. ¿Qué tenía en realidad? Una conversación escuchada a escondidas. Sin grabación. Sin testigos. Cualquier abogado defensor competente lo destrozaría en 5 minutos. Es un testimonio de oídas. Inadmisible. Mi palabra contra la suya, ¿y quién suena más creíble? ¿Una hija devota o un viejo amargado? He llevado casos como este. El caso Martínez, hace 8 años. Un hijo drogó a su madre para obtener un poder notarial y robarle sus bienes. Lo habíamos atrapado porque la vecina de la madre registró un comportamiento sospechoso, pruebas físicas, documentación, el fraude de la tutela de Chen, un patrón similar, una solución similar. No se puede arrestar a la gente por planear delitos. Se la arresta por cometerlos. Lo que significaba que necesitaba que actuaran. El pensamiento se instaló frío y nítido en mi pecho. Que procedieran. Que me muestren al psiquiatra corrupto. Que intenten drogarlo. Que presenten la documentación fraudulenta. Cada acción sería una prueba. Cada paso estrecharía aún más el cerco. Saqué la pequeña libreta que había llevado conmigo durante décadas, por costumbre de mi trabajo en casos judiciales. Escribió 4 documentos numerados con letra clara y legible. Primero, registrar conversaciones futuras mediante dispositivos activados por voz. Segundo, documentar el contacto con el psiquiatra, fotos, grabaciones y comprobantes de pago. 3. Grabar el intento de drogar a alguien, cámara en la cocina, testigos si es posible. 4. Coordinar con la policía en el momento preciso, Código Penal de California, artículo 368, abuso de ancianos. Artículo 182 del Código Penal, conspiración para cometer fraude. Artículo 532 del Código Penal, obtención de propiedad mediante engaño. Podría recitar de memoria los estatutos junto con ejemplos de sentencias. 3 o 4 años de prisión, restitución, antecedentes penales permanentes. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente entre las ramas del roble, dibujando figuras en mi libreta. Miré el reloj, hacía 1 hora que había salido de casa. Probablemente pensaron que estaba haciendo recados, quizá comprando la cena como suelo hacer los viernes. Bien, que se queden tranquilos. Busqué en mis contactos y encontré el número de Stanley Morrison. Stanley y yo habíamos trabajado juntos durante 15 años en la fiscalía antes de que se dedicara a la defensa penal. Un abogado inteligente y de confianza. Y lo que es más importante, conocía a la perfección los casos de fraude a personas mayores. Habíamos procesado a docenas juntos. El teléfono sonó 2 veces. Stanley Morrison. Stanley, soy Tadeusz Brooks. Necesito su asesoramiento legal en un asunto penal. ¿Cuándo podemos reunirnos? Su tono cambió de inmediato. Sad, ¿todo bien? Suenas, no es una hipótesis. Esto es una conspiración en marcha para cometer fraude contra personas mayores, y yo soy el objetivo. Silencio. ¿Entonces alguien te está acosando? ¿Quién? Espera, dijiste fraude a personas mayores. ¿Eres la víctima? Su voz subió medio tono. Puedo reunirme contigo en 30 minutos. Mi oficina. No hagas nada hasta que hablemos.
no lo haré. Ahora pienso como fiscal, no como víctima. Me puse de pie, con las articulaciones rígidas de estar sentada. El movimiento se sentía bien, con propósito. Tienen previsto mudarse mañana, así que tengo esta noche para preparar el caso. Necesito dispositivos de grabación y un contacto en la división de fraudes del Departamento de Policía de Pasadena. Tengo grabadoras activadas por voz en mi oficina. Pequeño, indetectable. La voz de Stanley había adoptado un tono profesional. El mismo tono que usaba cuando planeábamos juntos las estrategias para los casos. Y sé exactamente a quién necesitas en PPD, a la detective Danielle Chen. Ella trabajó con nosotros en los casos de tutela de Riverside. Muy precisa y minuciosa. La llamaré. Bien, ya voy para allá. Caminé hacia mi coche, con la libreta aún en la mano. El parque parecía surrealista. Niños riendo en los columpios. Parejas caminando de la mano. La vida cotidiana continuaba mientras la mía se fracturaba. Pero las fracturas podían curarse. Los huesos podrían sanar con más fuerza que antes. Me puse al volante y arranqué el motor. El trayecto hasta la oficina de Stanley duraría 20 minutos con poco tráfico. 20 minutos para preparar mi explicación, organizar los hechos, transformar una tragedia familiar en un caso procesable. Me habían llamado obstáculo. De acuerdo. Pero los obstáculos no desaparecen así como así. A veces se convierten en muros que no puedes escalar. A veces se convierten en trampas que no ves hasta que es demasiado tarde. Salí del estacionamiento y me dirigí hacia Colorado Boulevard, donde me esperaba la oficina de Stanley. Llegué en 20 minutos. El edificio era sencillo pero de aspecto profesional. Estuco color beige con ventanas tintadas que reflejaban la luz del atardecer. Su oficina estaba en el tercer piso, a la que se accedía a través de un vestíbulo con olor a aire acondicionado y limpiador de alfombras. Stanley me recibió en la puerta de su despacho. Era tal como lo recordaba. De complexión mediana, pelo oscuro con canas en las sienes. Llevaba las mangas de la camisa remangadas, señal de que había estado trabajando, pero su expresión reflejaba algo nuevo. La preocupación se mezclaba con la aguda concentración que reconocí en la preparación para el juicio. Siéntate. Habla. Señaló una silla de cuero frente a su escritorio y cerró la puerta. Empieza desde el principio. Le conté todo. La llamada sobre la herencia. El viaje de vuelta a casa. La ventana abierta. La conspiración escuchada a escondidas. Cada palabra que Arnold había pronunciado. Cada débil objeción que Megan había ofrecido. Stanley escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Otra costumbre de nuestros días como fiscal. Cuando terminé, dejó la pluma y exhaló lentamente. Tu propia hija. Eso es. Se detuvo. Cambió de tema. De acuerdo. Primero, el marco legal. En California, lo que planean infringe varias leyes. PC 182, conspiración para cometer fraude. PC 532, obtención de propiedad mediante engaño. PC 368, abuso de ancianos con intención de defraudar. Estamos hablando de penas de 3 a 4 años de prisión por cada cargo. Podrían ser consecutivas si el fiscal decide actuar con severidad. Lo cual, dadas las circunstancias, seguramente hará. Me incliné hacia adelante. Pero necesito pruebas. Pruebas sólidas, admisibles en un tribunal. Exacto. Stanley se puso de pie, se dirigió a un archivador y abrió un cajón. Grabadoras activadas por voz. Las uso en reuniones con clientes cuando necesito documentación de respaldo. Tienen una duración de 2 horas y se activan con el movimiento. USB oculto. En California, para grabar conversaciones se requiere el consentimiento de una sola parte. Lo que significa que puedo grabar conversaciones en las que participo sin que lo sepan.
Legal y admisible. El terreno conocido me tranquilizó. Esto lo comprendí. Esto era el procedimiento. El protocolo. La maquinaria de la justicia. Me entregó 2 pequeños dispositivos. Cada uno del tamaño de un encendedor. Guarda uno en el bolsillo de la camisa, el otro en la cocina. Capturarán todo lo que se escuche en un radio de 4,5 metros. Audio nítido. Archivos con marca de tiempo que se pueden descargar a cualquier ordenador. Le di la vuelta a una en la palma de mi mano. Sorprendentemente ligera. ¿Y el psiquiatra? Mencionaron pagarle $1.500 en efectivo. Eso es soborno a un profesional médico. Posiblemente fraude médico. Si puede fotografiar el intercambio, grabe su conversación con él. Eso es irrefutable. Stanley sacó su teléfono. Voy a llamar al detective Chen. Necesita oírlo directamente de ti. Comprende la cronología. Marcó el número y puso el altavoz. 3 timbres, y luego la voz de una mujer, nítida y profesional. Chen. División de fraude. Daniele, soy Stanley Morrison. Tengo a Thaddeus Brooks en mi oficina. Sí, el exfiscal adjunto Brooks. Él es víctima de una conspiración activa para estafar a personas mayores. Necesitamos su ayuda. Lo estoy involucrando. Señor Brooks. Su tono cambió, se volvió respetuoso. Recuerdo su trabajo. ¿Cuál es la situación? Volví a exponer la conspiración, esta vez de forma más concisa. Chen formuló preguntas incisivas. Cronología, amenazas específicas, pruebas disponibles, recursos de los conspiradores. Un buen detective. Con rigor y sin perder tiempo. Así es como procederemos, dijo finalmente. Recopilaremos grabaciones de sus conversaciones sobre el plan. Documente cualquier contacto con profesionales médicos. Si intentan drogarle, se trata de agresión con agravantes. Llame al 911 inmediatamente. Tendré una patrulla en alerta a partir de mañana por la mañana. En cuanto tengamos pruebas concluyentes, actuaremos. ¿Y el psiquiatra?, pregunté. Si se reúnen con él mañana, esta noche haré una investigación de antecedentes. Veré si algún psiquiatra local tiene quejas o investigaciones previas. Si logramos identificarlo antes de la reunión, eso nos ayudará. Pero, señor Brooks. Hizo una pausa. Se está metiendo en una situación peligrosa. Son personas que ya han planeado drogarte. No lo subestimes. Pasé 35 años procesando criminales, dije en voz baja. No lo subestimaré. Pero ellos ya me han subestimado. Finalizamos la llamada. Stanley se acercó al refrigerador de su pequeña oficina, sacó 2 botellas de agua y me dio una. El gesto me pareció absurdamente normal, como si fuéramos compañeros de trabajo charlando, no preparándonos para atacar a mi familia. Tienes que actuar con total naturalidad cuando vuelvas a casa, me dijo. No pueden sospechar que sabes nada. ¿Puedes lograrlo? Pensé en los miles de testigos que había preparado. En los acusados a quienes había visto mentir bajo juramento. Las actuaciones que había evaluado en cada sala del tribunal. ¿Puedo hacerlo? Bien. Me dio una tarjeta de visita. Ahí está mi número de móvil. Si algo parece ir mal, si la situación se complica, llama inmediatamente. Me da igual que sea medianoche. Guardé las grabadoras en el bolsillo, metí la tarjeta en la cartera y le di la mano a Stanley. Un agarre firme. De esos que denotaban colaboración, no solo cortesía profesional. El descenso en ascensor se hizo eterno. A través de las ventanas del vestíbulo, vi cómo caía la noche sobre Pasadena y las farolas empezaban a brillar. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su marido probablemente estaban preparando la cena en mi cocina, ultimando su plan, contando mi dinero antes incluso de haberlo robado.
Llegué a mi coche y me senté al volante sin arrancar el motor. Las grabadoras presionaban contra el bolsillo de mi pecho, pequeñas y duras. Herramientas de la verdad. Instrumentos de la justicia. Mañana volvería a casa y fingiría que nada había cambiado. Le sonreiría a Megan, toleraría a Arnold, tomaría café y desayunaría mientras ellos buscaban señales de debilidad. ¿Querían un viejo confundido? Les daría una actuación digna de un Oscar. Luego los veía autodestruirse, palabra grabada a palabra. Arranqué el motor y me dirigí a casa. Llegué justo al anochecer, cuando el cielo pasó del naranja al púrpura. El trayecto duró unos 20 minutos, tiempo suficiente para que mi rostro recuperara una expresión lo más normal posible. Antes de bajar del coche, me miré en el retrovisor y ensayé la sonrisa de quien tiene buenas noticias que compartir. La grabadora estaba pegada a mi pecho. Una verdad oculta tras una calma fingida. La puerta principal se abrió antes de que pudiera coger las llaves. Megan estaba allí, con el rostro transformándose instantáneamente en el de una hija preocupada. Papá. Estuviste fuera mucho tiempo. Estábamos muy preocupados. No contestabas el teléfono. Su voz sonó más aguda de lo normal. Señal de estrés. ¿Dónde estabas? ¿Te encuentras bien? Pareces cansada. Le devolví el abrazo, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus brazos apenas apretaban antes de soltar. Arnold apareció detrás de ella, levantándose del sofá con una expresión de preocupación en el rostro. Acabo de dar una vuelta en coche después de ver a Stanley. Necesitaba despejarme, pensando en James, en los preparativos del funeral, en todo. Pasé junto a ellos y entré en la sala, con aparente indiferencia. Siento no haber llamado. No quería preocuparte. Stanley Morrison, ese es el abogado, ¿verdad? La pregunta de Arnold fue demasiado rápida. ¿De qué tipo de casos estaban hablando? ¿Hay algo que debamos saber? Me están poniendo a prueba, buscando señales de sospecha. Historia antigua, sobre todo. Casos en los que trabajamos juntos. Gente que conocíamos en la fiscalía. Ancianos recordando viejos tiempos. Sonreí, dejando que la sonrisa me llegara a los ojos. Años de preparación de testigos me habían enseñado a construir mentiras creíbles. ¿Está bien?, preguntó por ustedes dos. Megan se relajó visiblemente. Los hombros de Arnold se encogieron un poco. ¿Me creen? Hice pollo, dijo Megan. Comimos más temprano de lo habitual, a las 6. Pero aún queda mucha comida. Debes de estar hambriento. La mesa del comedor estaba puesta para 3. Me habían estado esperando. Probablemente preocupados de que hubiera descubierto algo. Fui a la policía. Me senté en mi silla de siempre, acepté el plato que trajo Megan y esperé a que todos empezáramos a comer. Entonces lancé el anzuelo. De hecho, tengo una noticia increíble. James me dejó toda su herencia, una villa en Malibú y 2 apartamentos en Santa Mónica. Me detuve a observarlos. El notario calcula que vale cerca de $5 millones. ¿Puedes creerlo? 5 millones. El valor real era de 4,2 millones. Pero la inflación tenía un propósito, volverlos imprudentes. Hazlas urgentes. El tenedor de Arnold se detuvo a medio camino de su boca. Megan contuvo la respiración audiblemente. Bajo la mesa, sus manos se encontraron. Vi el movimiento. La comunicación silenciosa que fluía entre ellas. Eso es increíble, papá. La voz de Megan tembló. 5 millones. James se portó de maravilla contigo. Con nosotros, corregí con dulzura. Eres mi hija. Esto lo cambia todo para todos. Dejé que la esperanza tiñera mi tono. Hice de padre generoso. Quizás ustedes dos por fin puedan recuperarse.
Quizás uno de esos condominios de Santa Mónica pueda ser suyo. Las pupilas de Arnold se dilataron. Codicia, desnuda e inconfundible. Qué generoso, Tadeusz. Muy generoso. Dejó el tenedor con esmerada precisión. Agradecemos todo lo que han hecho por nosotros estos últimos meses. Tiempo pasado. Como si ya me hubiera ido. Después de cenar, Megan recogió los platos mientras Arnold y yo nos dirigíamos al salón. Me acomodé en mi sillón. Tomé el periódico de ayer como apoyo. Un movimiento natural me llevó más allá de la estantería donde había dejado la primera grabadora en mi bolsillo. Mi mano rozó el lomo de un diccionario jurídico. Los dedos localizan el pequeño dispositivo que hay detrás. Una pulsación. Activación silenciosa. 2 segundos que parecieron insignificantes. Abrí el periódico, fingiendo leer. Arnold se acercó a la ventana. Sacó su teléfono. Marcó. Su voz bajó de tono, pero la grabadora captaría todo lo que sucediera en un radio de 15 pies. Doctor Martínez. Arnold Watson. Mañana, 10 de la mañana confirmado. Mi suegro. Se giró ligeramente, apartando la mirada de mí. Lo evaluarás para determinar si tiene problemas de competencia. Proporciónanos la documentación que necesitamos. 1.500 pesos en efectivo, como acordamos. No te preocupes. No sospechará nada. Viejo confiado. Cada palabra se grabó en mi mente como una prueba irrefutable. Conspiración para cometer fraude. Soborno a un profesional médico. Abuso de ancianos. Los cargos se acumularon ordenadamente. Listos para el juicio. Arnold guardó el teléfono en el bolsillo. Volví al sofá. ¿Todo bien con tu amigo? Pregunté. Seguía con la vista fija en el periódico. Un asunto de negocios. Nada importante. Sonrió. Mañana va a ser un buen día, Tadeusz. Un día realmente bueno. Megan regresó de la cocina. Se secó las manos con un paño de cocina. Papá, estaba pensando. Mañana debería llevarte a una revisión. Es algo rutinario. Estás en esa edad en la que las revisiones médicas periódicas son importantes. Intentó sonar despreocupada. No funcionó. Ya había concertado una cita para media mañana. Qué considerado. Doblé el periódico. Lo dejé a un lado. ¿Qué hora es? Las 10. No es demasiado temprano. Puedes dormir un poco más. Suena perfecto. Me puse de pie. Me estiré. Creo que me acostaré pronto. Un día largo. Un día emotivo. Por supuesto, papá. Megan volvió a abrazarme. Nos alegramos mucho por ti. Sobre la herencia. Sobre todo. La abracé brevemente. Esta desconocida con el rostro de mi hija. Yo también estoy feliz, cariño. Las cosas por fin están mejorando. De reojo, vi que Arnold y Megan intercambiaron una mirada. Satisfacción. Victoria asumida. Subí las escaleras hasta mi habitación. Los movimientos se ralentizan. Reflejan agotamiento. Detrás de mí, sus voces se convirtieron en susurros. El volumen era demasiado bajo para que yo lo oyera con claridad. Pero la grabadora lo captaría. Entré en mi habitación, cerré la puerta y esperé. La noche continuó. La tensión era palpable bajo la conversación normal. Podía oírlos abajo, moviéndose por la casa. Sus voces se alzaban de vez en cuando lo suficiente como para que pudiera oír fragmentos. Mi puerta permanecía entreabierta. Algo creíble para un hombre que no tenía nada que ocultar. Alrededor de las 7, se oyeron pasos subiendo las escaleras. Un suave golpe en la puerta. Papá, te traje té de manzanilla. Tu favorito.
La voz de Megan denotaba una dulzura ensayada. Tómalo caliente. Te ayudará a dormir. Abrí la puerta. Acepté la taza de sus manos. El vapor se elevaba de la superficie y, debajo, apenas visible, una ligera turbidez que no correspondía a la manzanilla pura. Eres muy considerada. Le sonreí. Esta mujer que creció dentro del cuerpo de mi esposa. Que me llamó papá hasta los 12 años. Gracias, cariño. Que duermas bien. Me apretó el brazo. Se dio la vuelta. Cerré la puerta. La cerré con llave en silencio. Dejé la taza en mi mesita de noche mientras sacaba la botella de agua vacía del armario. La compré ayer. La mantuve limpia precisamente para esto. Vertí la mitad del té en la botella. Sellado herméticamente. Pruebas físicas. Cadena de custodia preservada. El té restante se fue por el lavabo del baño en silencio. Luego llené la taza hasta la mitad con agua del grifo. La removí para igualar el nivel original. El color de la manzanilla, proveniente de los residuos, le daba un aspecto intacto. Llegó entonces el momento cumbre de mi carrera. Volví a abrir la puerta. Bajó las escaleras con el vaso vacío. Megan se sentó en el sofá. Arnold estaba a su lado. Los dos veíamos la televisión con una calma fingida. Era perfecto. Dejé la taza en la mesa de centro. Ya me siento somnoliento. Creo que... Me dejé mecer un poco. Me agarré al respaldo del sillón. Auf. Estoy muy cansado. Toma, papá. Déjame ayudarte. Megan se levantó de un salto y me tomó del brazo. En su expresión se mezclaban la preocupación y el cálculo. Vamos. Te llevaré a la cama. Me apoyé en ella. Haciéndome el sedado. Mis palabras salieron un poco arrastradas. Qué raro. De repente estoy cansadísima. Ha sido un día muy emotivo. Las noticias sobre la herencia. Todo. Me guió hacia las escaleras. Necesitas descansar. Arnold apareció a mi otro lado. Juntos me ayudaron a subir. Sus manos me sujetaban los brazos con firmeza. ¿Escoltas o captores? La línea que los separaba se había difuminado. En mi habitación. Me dejé caer en la cama completamente vestida. Cerré los ojos. Respira hondo y pausadamente. Fingiendo los primeros síntomas del sopor inducido por las drogas. ¿Está dormido? El susurro de Arnold se oyó con claridad. Dale unos minutos más. Respuesta de Megan. La dosis debería hacer efecto en 30 minutos. Estará completamente inconsciente durante al menos 8 horas. Se fueron. Casi cerraron la puerta. Los pasos se alejaron escaleras abajo. Esperé. Conté hasta 300. Luego me levanté en silencio. Me dirigí a mi armario y saqué la segunda grabadora del bolsillo de mi chaqueta. Mi teléfono se conectó a ella por Bluetooth. Tecnología que me habría parecido ciencia ficción en mis inicios como fiscal. Ahora es una herramienta común. La aplicación activó el dispositivo que había colocado en la planta baja. Sus voces se oían nítidamente a través de mis auriculares. No puedo creer que se lo haya bebido. Megan. Risa nerviosa en su voz. Te dije que no sospecharía. Viejo ingenuo y confiado. Arnold. Seguro de sí mismo. Desdeñoso. Mañana por la mañana lo despertamos a las 9. Lo vestimos. Lo llevamos a la oficina de Martínez. Una evaluación. 1.500 en efectivo. Y tenemos documentación que acredita su incapacidad mental. Y entonces solicitamos la tutela de emergencia. Mi abogado dice que, con la evidencia médica, podemos obtenerla en 72 horas. Una vez hecho esto, tendremos el control absoluto. Sus cuentas bancarias.
La herencia. Todo. ¿Y si se opone? ¿Con qué argumentos? Una vez que Martínez firme esos papeles, tu padre será legalmente incapaz. Su palabra no vale nada. Vendemos la propiedad de Malibú inmediatamente. 5 millones. Ya hay compradores al contado esperando. Repártelo. Saldar nuestras deudas. Desaparecer si es necesario. Nuestras deudas ascienden a casi 300.000 Arnold. El casino. Nos pagarán. Y luego seremos libres. Nuevo comienzo. Nueva vida. Su voz se endureció. Tu padre nos fue útil cuando necesitábamos un lugar donde quedarnos. Ahora nos es más útil como fuente de ingresos. Esa es la realidad. Sigue siendo mi padre. Una protesta débil. Más que resistencia, un ritual. Él es un medio para un fin. No te pongas sentimental ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Silencio. Luego Megan. Tienes razón. Lo necesitamos. Nos lo merecemos después de todo. Me senté en la oscuridad grabando cada palabra. Cada frase supone un clavo más en su ataúd legal. Conspiración para cometer fraude. Abuso de ancianos. Intento de drogar a alguien. Presentación de documentos médicos falsos. Los cargos se multiplicaron. Mi teléfono vibró. Mensaje de Stanley. ¿Qué tal todo? Escribí rápidamente. Se recogieron pruebas. Se intentó drogar al sujeto. Se conservó la muestra física. Se está grabando su confesión completa ahora. Cita mañana a las 10 en el consultorio del Dr. Martínez. Necesitamos la dirección, informó el detective Chen. Su respuesta fue inmediata. Ya estoy enviando los archivos de audio a Chen. Tendré la dirección mañana por la mañana. El director de programación estará listo. Cuídate. Te envié los archivos de audio por correo electrónico cifrado. Los hábitos de fiscal nunca mueren. ¿Asunto? Pruebas. Fraude a personas mayores. Conspiración. Destinatarios, Stanley Morrison. Detective Daniel Chen. Abajo, la voz de Arnold continuó resonando en mis auriculares. La tutela nos otorga un poder notarial. Tomamos todas las decisiones médicas. Todas las decisiones financieras. Si se convierte en un problema, existen recursos. Residencias de larga estancia donde nadie hace preguntas. Estaban sellando su propio destino, palabra a palabra. 35 años procesando criminales me habían enseñado justo lo que necesitaba. Ahora, lo tenía. Me quedé vestida, sentada en la oscuridad, con el teléfono en la mano. La noche ya había caído por completo más allá de mi ventana. Faltaban horas para el amanecer. Horas antes de que intentaran llevarme con su psiquiatra corrupto. Horas antes de que descubrieran lo que sucede cuando acorralas a un fiscal en su propia casa. Anochecer. La casa estaba en silencio, salvo por el televisor de abajo. Risas enlatadas de alguna comedia. Anuncios de productos que jamás compraría. Me senté en la oscuridad, escuchándolos acomodarse en su apacible velada, creyendo que yacía drogada e inconsciente arriba. Esperé hasta que los sonidos se hicieron más profundos, más estables. Entonces abrí con cuidado la puerta de mi habitación y caminé por el pasillo en calcetines. El tercer escalón crujió. Lo recordé de mis años de visitas nocturnas a la cocina. Lo esquivé y me mantuve pegado a la pared, donde las tablas eran firmes. A través del arco del salón, pude ver el brillo de los televisores, su silueta sobre el sofá. La puerta trasera se abrió silenciosamente. Había engrasado las bisagras hacía 3 meses. Mi despacho estaba al fondo de la propiedad, un garaje reconvertido parcialmente oculto por robles. Lo había usado ocasionalmente durante mi época de fiscal. Era un lugar seguro para guardar expedientes confidenciales.
Un lugar donde trabajar cuando la casa se le quedaba pequeña. Megan había estado allí 1 o 2 veces de pequeña. No lo recordaría. Arnold nunca había tenido motivo para saber que existía. Abrí la puerta y encendí las luces. El lugar olía a papel viejo y polvo. Una pared estaba repleta de archivadores. Mi viejo escritorio ocupaba el centro. Una pequeña ventana daba al camino de entrada. Acomodé las sillas, coloqué la botella de té bajo la lámpara de escritorio como si fuera evidencia en la escena de un crimen y saqué mi teléfono. Le escribí a Stanley. ¿Estás en la oficina? Cuando llegues, ven a la parte de atrás. Edificio independiente. La puerta estará abierta. Su respuesta fue inmediata. 20 minutos. Mientras esperaba, me organicé. Las grabaciones en mi teléfono, preparadas y listas. La botella colocada en la posición óptima. Mi viejo blog de notas con anotaciones sobre cronología, cargos y cadena de custodia de las pruebas. Memoria muscular de décadas de preparación de casos. Los faros iluminaron la entrada. Stanley salió con un portátil y un bloc de notas. Herramientas de nuestro oficio. Entró, echó un vistazo al entorno familiar y dejó sus materiales sobre el escritorio. Reprodúcelos, dijo simplemente. Empecé con la llamada de Arnold al Dr. Martínez. La expresión de Stanley se endureció al oír la voz de Arnold en la pequeña oficina. 10 de la mañana. Confirmado. ¿Mi suegro? Lo evaluarán para determinar su capacidad mental. Proporcionen la documentación necesaria. 1.500 en efectivo, como acordamos. Luego, la conversación posterior a la administración de drogas. Cada palabra de su plan quedó al descubierto. El plan de tutela. La incautación de la propiedad. Su insensible evaluación de mí como obstáculo y recurso. Stanley abrió su portátil y consultó el Código Penal de California. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. PC 182. Conspiración para cometer fraude según el artículo 182 del Código Penal. ¿El intento de drogar al paciente? Eso es PC 347, administrar una sustancia controlada para facilitar la comisión de un delito grave. Y el soborno al psiquiatra es PC 67.5. Levantó la vista y me miró a los ojos. SAD. Están considerando un mínimo de 3 a 4 años. Cada uno. Bien. La palabra salió plana. Sin emoción. 35 años como fiscal me habían enseñado a separar la ley del sentimiento. Esto era simplemente una consecuencia de la acción. Más luces. El sedán sin distintivos de la detective Danielle Chen se detuvo. 2 agentes uniformados la acompañaban. Entró rápidamente, con la placa prendida al cinturón. Kit de prueba de campo en mano. El señor Brooks. Ella me estrechó la mano. Sujeción firme. Respeto profesional. Revisé los archivos de audio que me enviaste. Ahora necesito ver la evidencia física. Le entregué la botella. La sostuvo a contraluz, examinando la ligera turbidez, y luego abrió su kit. Un pequeño vial de vidrio. Gotas de reactivo. Una tira reactiva. Añadió líquido de la botella. Observó la reacción química. Un color azul violáceo surgió al instante. Solpidem. Sedante con receta. Fotografió el resultado con su teléfono. Fecha y hora anotadas en una pequeña libreta. Eso es PC 347. Administrar una droga para facilitar la comisión de un delito grave. Posesión con intención de incapacitar. Stanley se inclinó hacia adelante. Danielle, ¿qué me recomiendas sobre el momento adecuado? Chen dejó la botella y se cruzó de brazos. Su expresión era puramente profesional. Tenemos suficiente para emitir órdenes de arresto ahora mismo. Conspiración. Intento de drogarme.
Las grabaciones constituyen indicios suficientes. Hizo una pausa, mirando alternativamente a Stanley y a mí. Pero recomiendo que mañana los dejemos ir al consultorio del doctor, donde entregarán el dinero y aceptarán los documentos fraudulentos. Entonces, arrestaremos a los tres, a tu hija, a su esposo y al doctor Martínez. Los atraparemos con las manos en la masa. Ningún abogado defensor puede alegar que cambiaron de opinión o que solo estaban hablando por hablar. Stanley asintió lentamente. Desde el punto de vista de la fiscalía, Daniele tiene razón. Atraparlos con el dinero en mano y recibiendo documentación médica falsificada es indiscutible. Hechos, no palabras. Comprendí la estrategia de inmediato. Cargos máximos. Mínimo margen de maniobra para la defensa. Todos los elementos del delito se consumaron antes de la intervención. Mañana por la mañana, cuando Megan me despierte, fingiré ser obediente. Iré con ellos a la consulta del médico. Miré a Chen. ¿Nos seguirás? Mi equipo establecerá vigilancia en tu casa a las 6 de la mañana. Cuando salgas con ellos, te seguiremos a distancia. Nunca correrás ningún riesgo. Estaremos cerca. Su voz denotaba absoluta seguridad. En cuanto cierren el trato con Martínez, nos mudamos de inmediato. ¿Y dónde está Martínez?, preguntó Stanley. No tenemos la dirección. Lo seguiremos hasta allí, respondió Chen. De todos modos, es mejor para nosotros. Esto demuestra su disposición a cometer el delito sin coacción. Además, protege la posición del señor Brooks. Si hubiéramos arrestado a Martínez antes, podrían sospechar algo. Sacó una radio táctica. Habló brevemente con los agentes que esperaban junto a la puerta. Asintieron y salieron. Desde la ventana, los observé recorrer el perímetro, evaluando ángulos y puntos de cobertura. Posiciones de vigilancia establecidas al amanecer, continuó Chen. Vehículos indistintivos, gente de paisano. No nos verás, pero vigilaremos todas las salidas. ¿Cuándo esperas que te despierten? Megan dijo que la cita era a media mañana, probablemente sobre las 9, lo que me daría tiempo para vestirme y estar lista. Perfecto. Eso nos da 3 horas de vigilancia diurna antes de cualquier movimiento. Tomó notas en su teléfono. Señor Brooks, mañana será difícil. Tendrás que mantener el rendimiento. Lo entiendo. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Un acto más. Un último engaño antes de que caiga el telón. Stanley cerró su portátil. Tendré listas las órdenes de restricción de emergencia para presentarlas en cuanto los arresten. Protección de bienes, medidas cautelares contra la transferencia de propiedad. Su herencia estará protegida. Chen guardó su kit de análisis y metió la botella de té en una bolsa de evidencia. Nos vamos a las 6 de la mañana. Quédate en tu habitación esta noche. Mantén la farsa. Cuando te despierta, estás aturdido, sumiso, confiado. ¿Puedes hacer eso? Pensé en décadas de testigos que había preparado. Actuaciones que había evaluado. Mentiras que había desmontado durante el interrogatorio. ¿Puedo hacerlo? Se marcharon juntos, las luces traseras desapareciendo al final del camino de entrada. Cerré la oficina con llave y crucé el césped oscuro de vuelta a mi casa. El televisor seguía encendido dentro. No se habían movido, no habían sospechado nada. Me escabullí por la puerta trasera, subí las escaleras, evitando el crujido del tercer escalón. En mi habitación, me senté en el borde de la cama y revisé el teléfono. Se acercaba la medianoche. Faltaban horas para el amanecer. Horas para que Megan llamara a mi puerta con falsa preocupación y verdadera malicia. Todo estaba listo. Ahora tocaba esperar. La sesión de planificación se prolongó hasta pasada la medianoche. Chen expuso las posiciones tácticas. 2 coches patrullas indistintivos en calles adyacentes. Un agente a pie cerca del límite de la propiedad.
Protocolos de radio para comunicación silenciosa. Stanley revisó los documentos legales que había preparado. Órdenes de protección de emergencia. Documentación para la congelación de activos. Documentos de impugnación de la tutela. Cada pieza estaba preparada para desplegarse en el momento de las detenciones. Su herencia quedará bloqueada 1 hora después de su arresto, explicó Stanley, mientras el lápiz óptico se deslizaba por la pantalla de su tableta. Prohibidas las transferencias, las ventas y el acceso. El juzgado de sucesiones se toma muy en serio el fraude a personas mayores. Concederán la congelación de inmediato. Chen añadió detalles sobre el procedimiento posterior a la detención. Los procesaremos por separado. Técnica de interrogatorio estándar. Que se pregunten qué dice el otro. Las grabaciones nos dan ventaja. La mayoría de los sospechosos se derrumban al escuchar su propia voz. Escuché, hice preguntas técnicas, tomé notas. Pero bajo esa conversación profesional, algo más se gestaba. Eran los preparativos para el arresto de mi hija. Por verla esposada. Le leyeron sus derechos. Se la llevaron en un coche patrulla. Esa idea debería haberme destrozado. Quizás lo habría hecho. Antes de oír su voz hablando de residencias de ancianos y embargos de bienes como si yo ya estuviera muerta. Estamos listos, dijo Chen finalmente, poniéndose de pie. 6 de la mañana. Mi equipo se coloca en posición. Mantén tu personaje hasta que demos la señal. Una vez detenidos, quedas libre. Les di la mano a ambos. El apretón de manos de Stanley se prolongó. Sus ojos buscaban en los míos señales de un colapso. No encontraría ninguna. Todavía no. Salieron por la puerta trasera. Los motores arrancaban silenciosamente en la noche. Vi cómo sus luces se desvanecían y luego cruzaban el césped por última vez. La hierba estaba mojada por el rocío de la tarde, empapando mis calcetines. Un detalle insignificante. Una sensación cotidiana. De todos modos, lo registré. Este momento ordinario en una noche extraordinaria. Dentro, el televisor estaba apagado. La casa estaba oscura y silenciosa. Se habían acostado, satisfechos con su progreso, soñando con villas en Malibú y condominios en Santa Mónica que jamás tocarían. Subí las escaleras, volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Entonces, me senté en el borde de la cama y me permití sentirla. Megan, mi hija. La niña que se había raspado la rodilla aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Quién me había traído esos dibujos horribles que colgaba en la nevera? ¿Quién había llorado en mis brazos cuando su madre se fue? En algún punto entre esa niña y esta mujer, algo se había roto. O quizá nunca lo había estado todo. Busqué una foto en mi teléfono. Megan a los 8 años. Sonrisa con dientes separados. Mi brazo alrededor de sus hombros en un parque. Parecíamos felices. Tal vez sí lo habíamos sido, en ese instante congelado. Tal vez siempre fue una actuación, incluso entonces. El dolor llegó de repente y con fuerza. Dejé que aterrizara. Dejé que cortara. Luego, deliberadamente, lo aparté. Mañana exigía concentración. Mañana exigía al fiscal, no al padre. A la ley no le importaban los corazones rotos. Le importaban las pruebas y las consecuencias. Revisé mi teléfono. 12:47, mensaje de Stanley. Intenta descansar. Lo necesitarás. A continuación llegó el mensaje de Chen. El equipo fue informado. Posiciones confirmadas para R0600. No estás solo en esto. Pero yo sí lo estuve. Esa era la verdad que se escondía tras toda la planificación táctica y los marcos legales. Mi familia se había convertido en mi adversaria. Mi hogar se había convertido en la escena de un crimen. Quienes debían protegerme habían conspirado para destruirme. Tenía 67 años,
estaba sentada en la oscuridad, preparándome para ver cómo arrestaban a mi hija. La soledad era absoluta. Me recosté en la cama, aún vestida, con el teléfono sobre el pecho. El sueño no llegaba. Lo sabía. En cambio, repasé la actuación de mañana, paso a paso. Me despierta aturdida. Confundida, pero obediente. Confiada. Porque eso era lo que esperaban. El viejo que bebe té de drogas y sigue instrucciones. Fuera de mi ventana, el barrio estaba en silencio. Las farolas proyectaban sombras en el techo. En algún lugar, el equipo de vigilancia de Chen llegaría en unas horas. Stanley también estaría despierto, revisando sus documentos, asegurándose de que toda protección legal fuera impecable. Y aquí, en esta habitación donde viví solo durante 2 años de jubilación, donde imaginé que mis años restantes transcurrirían en paz, esperé el amanecer para el enfrentamiento final. La pantalla de mi teléfono brilló en la oscuridad. 1:32, luego, 1:45. Las 2. El tiempo transcurría con una crueldad deliberada. Cada minuto, una eternidad aparte. Pensé en James, mi hermano que me había dejado $5 millones y una nota para el hermano que siempre hacía lo correcto. Él sabía que era hacer lo correcto incluso cuando dolía, incluso cuando costaba caro. Esto era lo correcto. Lo sabía con la certeza de un fiscal. Habían planeado maltrato a ancianos, conspiración, fraude. ¿Me drogaron o lo intentaron? Hablaron de residencias de ancianos y confiscaciones de bienes con una crueldad descarada. La ley exigía consecuencias. La justicia demandaba una respuesta. Pero saber qué era correcto no lo hacía más fácil. 3:15, 3:48. 4:21, la oscuridad exterior comenzó a tornarse grisácea lentamente. Aún no amanecía, solo el primer indicio de que la noche no podía durar para siempre. En algún lugar de la casa, Megan y Arnold dormían plácidamente, convencidos de que su plan se desarrollaba a la perfección. Ignoraban que la justicia, como el amanecer, era inevitable. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, esperando. La noche más larga de mi vida se arrastraba hacia su fin. Pronto el equipo de Chen estaría en posición. Pronto Megan llamaría a mi puerta. Pronto comenzaría el acto final. Pero por ahora, en estas últimas horas de oscuridad, simplemente existía en el espacio entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Un padre preparándose para denunciar a su hija. Una víctima tendiendo una trampa a sus agresores. Un fiscal que se aseguraba de que la ley llegara a todos, incluso a sus parientes. La pantalla del teléfono marcaba las 4:53. El amanecer se hacía esperar. Por fin, la luz de la mañana entró por mi ventana tras la noche más larga. Vi cómo la oscuridad se desvanecía en gris, y luego el gris se transformaba en amanecer. Las 6 llegaron y se fueron. El equipo de vigilancia de Chen se posicionaba alrededor de mi casa, invisible para quienes dormían abajo. Alrededor de las 8:30, oí pasos que se acercaban a mi puerta. Un suave golpe. Papá, es hora de despertar. La voz de Megan denotaba una alegría forzada. Te programé la cita con el médico. A las 10, ¿recuerdas? Ayer dijiste que querías que te revisaran la presión arterial. Llevaba horas sentado al borde de la cama, pero me recosté, me acomodé como quien despierta de un sueño profundo, como si estuviera drogado. Cuando abrió la puerta, parpadeé lentamente y me llevé una mano a la frente. Pedí una cita. Mi voz sonó ronca, confusa. Yo, no recuerdo haber dicho eso. Mi memoria. Dejé la frase en suspenso, la miré con incertidumbre. Me estoy haciendo viejo. Pero si lo planeaste, deberíamos ir. Me estás cuidando. Su rostro se iluminó con un suspiro de alivio. Se lo creyó. Se creyó que yo aún estaba aturdido por lo que me habían puesto en el té. Todo conforme y manejable. Así es, papá.
Solo una revisión de rutina. Vístete y baja a desayunar. Me moví lentamente al arreglarme, torpe con los botones. Tardé el doble de lo necesario. Cada gesto estaba calculado para reforzar su confianza. Cuando bajé las escaleras, Arnold estaba en la cocina, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Buenos días, Thaddeus. El café está listo y preparé tostadas. Acercó una silla con exagerado cuidado. ¿Tu herencia? 5 millones. Hay que celebrarlo como se merece. Cuando el médico te dé el alta, vamos a algún sitio bonito. Yo invito. Al fin y al cabo, somos familia. La ironía era tan densa que resultaba asfixiante. Familia. Esa palabra había tenido algún significado. Qué bien suena, dije, aceptando la taza de café con manos ligeramente temblorosas. Otro gesto calculado. Muy bien. Comimos rápido, todos fingiendo normalidad. Megan me tocaba el brazo de vez en cuando con fingida ternura. Arnold habló de restaurantes y planes para la celebración. Yo seguí el juego, agradecido, confiado, algo confundido. El fiscal que llevo dentro catalogaba cada detalle, mientras que el padre que también soy moría un poco más con cada mentira. Salimos de casa poco antes de las 10. Arnold insistió en que me sentara en el asiento de atrás, que era más cómodo para ti. Él condujo. Control. Siempre control. No protesté, simplemente me acomodé en el asiento de cuero y miré por la ventana. El trayecto duró 35 minutos a través de barrios cada vez más deteriorados. Las arboladas calles de Pasadena dieron paso a zonas comerciales, luego a áreas industriales y, finalmente, a edificios antiguos con fachadas agrietadas y ventanas enrejadas. Aquí no ejercían los médicos de verdad. Aquí acudían personas desesperadas que buscaban procedimientos que no podían obtener legalmente. En un semáforo, miré por el retrovisor y vi un sedán gris 3 coches más atrás. Era el detective Chen. Un alivio inmenso me invadió. Un respaldo silencioso e invisible. Mi salvavidas. Llegamos a un edificio destartalado poco después de las 10:15. El letrero decía, consultorios médicos, pero la mitad de las letras estaban borrosas. Arnold aparcó y me ayudó a bajar del coche con una preocupación exagerada. Subimos por unas escaleras estrechas hasta el segundo piso y entramos por una puerta que decía, Consultorio Médico Martínez. La sala de espera tenía revistas viejas y muebles desgastados. No había recepcionista. No había otros pacientes. Martínez apareció casi de inmediato. Un hombre de aspecto nervioso, de unos 50 años, que vestía una bata de médico sobre ropa de calle. Sus ojos se dirigieron a Arnold, luego a mí, y después a otro lugar. Señor Brooks, por favor, pase. Su voz tembló ligeramente. Soy el doctor Martínez. Su hija me comenta que usted ha estado teniendo algunos problemas de memoria. Hagamos una evaluación rápida. No hay de qué preocuparse. Entré lentamente en su consultorio y dejé que Megan me guiara hasta una silla. Martínez sacó una carpeta y comenzó a hacer preguntas básicas. Fecha, lugar, problemas matemáticos sencillos. Respondí despacio, con vacilación, mirando de vez en cuando a Megan en busca de confirmación. Ella me apretó el hombro, haciéndose la hija devota mientras yo hacía de viejo confundido. 15 minutos. Eso fue todo lo que necesitó para su exhaustiva evaluación. Luego dejó el portapapeles y se volvió hacia Megan y Arnold. Su expresión reflejaba una fingida preocupación. Señora Watson, señor Watson, necesito hablar con ustedes sobre el estado de su padre. Evitó mirarme directamente. Presenta claros signos de deterioro cognitivo, lapsos de memoria, confusión y dificultad para el razonamiento complejo. En mi opinión profesional, requiere atención supervisada. Recomiendo solicitar la tutela legal de inmediato. Arnold se inclinó hacia adelante con entusiasmo.
Le agradecemos su meticulosidad, doctor. Nos preocupaba que viviera solo y que administrara sus finanzas. Con su reciente herencia, que incluye un patrimonio considerable, debemos asegurarnos de que todo esté bien gestionado. Se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. ¿Nos proporcionarás la documentación que necesitamos? Martínez asintió y sacó unos formularios preimpresos del cajón de su escritorio. Evaluación de capacidad, recomendación para la tutela, justificación médica, todo lo que necesitarás para el juzgado. La sonrisa de Arnold se ensanchó. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre blanco. Sabía que el sobre contenía $1.500 en efectivo. Pago por fraude. Pago por vender su ética profesional. Pago por contribuir a destruir la autonomía de un anciano. Como ya habíamos hablado, dijo Arnold, ampliando la cifra. Martínez extendió la mano para alcanzarlo, con los dedos a centímetros del intercambio. Esto era todo. El crimen se había consumado. Todos los elementos están presentes. Conspiración, fraude, soborno, abuso de ancianos. Todo está registrado, documentado y listo para su enjuiciamiento. Me toqué el bolsillo de la chaqueta y sentí el peso del móvil. Chen estaba fuera. Stanley estaría cerca. La justicia estaba a segundos de llegar. Los dedos de Arnold soltaron el sobre. La mano de Martínez se cerró sobre él. La transacción se completó. La puerta se abrió de golpe. Policía. Nadie se mueva. El detective Chen entró primero. Insignia levantada. 2 agentes uniformados detrás de ella. Martínez dejó caer el sobre como si se quemara. Dinero en efectivo esparcido por el suelo. Pruebas visibles, cuantificables e irrefutables. Manos a la vista. La voz de Chen resonó con absoluta autoridad. Manos arriba todos. Exclamó Arnold, poniéndose de pie, pálido como la muerte. ¿Qué es esto? Estamos en una cita médica. Estás arrestado. Chen se acercó a él con las esposas listas. Arnold Watson, se le acusa de conspiración para cometer fraude contra ancianos, intento de administración de sustancias controladas y soborno a un profesional médico. Date la vuelta. Esto es una locura. Exclamó Arnold con voz cada vez más aguda. No hemos hecho nada. Díselo, Martínez. Diles que esto es legítimo. Pero Martínez tenía las manos en alto, con los ojos desorbitados por el pánico. Quiero un abogado. No voy a decir nada. Necesito un abogado ahora mismo. Megan se giró hacia mí, con el rostro desencajado. Papá, ¿qué ocurre? ¿Por qué está aquí la policía? Me levanté lentamente, dejando de lado mi papel de anciano confundido como si fuera un disfraz desechado. Cuando hablé, mi voz tenía el peso de 35 años de experiencia como fiscal. Te escuché, Megan. A través de la ventana, ayer por la tarde. Lo oí todo. Se le fue el color del rostro. ¿Tú? ¿Qué? La residencia de ancianos. El café con drogas. El soborno del psiquiatra. Tu marido hablando de mí como si ya estuviera muerta. Mantuve un tono de voz sereno y objetivo. Escuché cada palabra y lo grabé todo. No. Ella negó con la cabeza frenéticamente. No, papá. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Conspiraste para declararme incapaz, drogarme, apoderarte de mis bienes mediante una tutela fraudulenta y encerrarme en un centro donde nadie me escucharía. Saqué mi teléfono y lo levanté. Código Penal de California 368. Abuso de ancianos. PC 182. Conspiración. PC 347. Administrar drogas para cometer un delito grave. Te enfrentas a una pena mínima de 3 o 4 años de prisión. Arnold se abalanzó sobre la puerta. El agente lo detuvo y lo acorraló contra la pared.
¿Agresión a un agente? Ese es otro cargo. Chen terminó de esposar a Arnold y pasó a Megan. Megan Brooks Watson. Estás arrestado por conspiración para cometer fraude contra ancianos e intento de administración de sustancias controladas. Papá, por favor. La voz de Megan se quebró. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Te lo hiciste a ti mismo. Las palabras salieron frías. Definitivas. Elegiste esto cuando decidiste que yo era un obstáculo en lugar de una persona. Cuando pusiste un sedante en mi té. Cuando planeaste encerrarme y robarme todo lo que tenía. Chen les leyó sus derechos mientras los agentes detenían a Martínez. Los formularios médicos, el dinero en efectivo, el portapapeles con notas falsificadas. Todo recogido como prueba. A través de la ventana de la oficina, vi más coches patrulla. Llegaron los técnicos de la escena del crimen. Stanley apareció en la puerta. Llevaba carpetas legales bajo el brazo. Nuestras miradas se cruzaron. Un momento de satisfacción profesional compartida. Casos como este. Pruebas irrefutables. Cargos claros. Criminales sorprendidos infraganti. Estos fueron los casos que devolvieron la fe en el sistema. Activos congelados, me dijo Stanley en voz baja. Se presentaron órdenes de protección de emergencia. Su testamento ha sido modificado. Megan ha sido eliminada como beneficiaria. Todo está protegido. Se llevaron a Megan y a Arnold a patrullas separadas. Por la ventana, vi a mi hija. Esposada, llorando, mientras le leían sus derechos en un estacionamiento en la peor zona de Los Ángeles. Me miró una vez, buscando mi rostro. Quizás con la esperanza de que la rescatara. Aparté la mirada. El detective Chen me llevó a la comisaría para que rindiera mi declaración oficial. 3 horas de testimonio, documentando todo. La conversación que escuchó por casualidad. Las grabaciones. El té con drogas. La cita médica fraudulenta. La taquígrafa registraba cada palabra. La cadena de custodia de los hechos se conservaba meticulosamente. Lloverá el lunes por la mañana, me dijo Chen cuando terminamos. La fianza será alta debido a los cargos. Su orden de alejamiento prohíbe el contacto. No pueden llamarle. No puedo acercarme a ti. No puedo pedirte ayuda. Bien. La palabra me pareció insuficiente, pero cierta. Stanley me acompañó hasta mi coche en el aparcamiento de la estación. Hiciste lo correcto, Sad. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Apreté las llaves con fuerza y miré el sol del atardecer. Eso no lo hace sentir mejor. No se supone que deba sentirse mejor. Simplemente se supone que debe estar bien. El viaje de vuelta a casa duró 40 minutos. Tráfico. Compradores de fin de semana. Gente corriente viviendo vidas corrientes. Aparqué en mi entrada. Entré en casa. Ahora está vacía. Completamente vacío. Ni la hija cocinando. Ni el yerno viendo la televisión. Solo silencio y los fantasmas de lo que pudo haber sido. Me senté a la mesa de la cocina e hice las llamadas necesarias. Primero a Amber Foster, la notaria. El testamento necesita una revisión inmediata. Eliminen por completo a Megan Brooks Watson. Designaré beneficiarios alternativos. Segundo a Stanley. Si es necesario, inicia los trámites de divorcio en su nombre. No quiero que queden vínculos legales. Tercero a mi banco. Congelar todas las cuentas mientras se investiga. Medidas prácticas. Avance. Las cosas que uno hace cuando la familia se convierte en enemiga y la justicia en necesidad. La noche se instaló sobre Pasadena. En la tranquilidad de mi casa, me serví un vaso de agua. Solo agua. Sin nada oculto. Nada peligroso. Y se quedó de pie junto a la ventana de la cocina.
En algún lugar de la ciudad, Megan estaba sentada en una celda. Arnold a su lado o aparte. Ambos enfrentando la realidad. Martínez a la espera de su comparecencia ante el juez. Todos ellos aprenden que las consecuencias son reales. Que el robo tiene un precio. Que traicionar la confianza tiene graves consecuencias. Había ganado. La ley había funcionado. Las pruebas habían prevalecido. Se había hecho justicia. Pero la victoria sabía a cenizas. Cogí el teléfono por última vez. Llamé a Amber Foster. Quiero empezar a tramitar la herencia de inmediato. Y necesito recomendaciones para la planificación patrimonial. Esta vez sí que hay beneficiarios de verdad. Gente que no intentará matarme por ello. Su voz denotaba compasión. Lo tendré todo listo para el martes, señor Brooks. Lamento lo de su hija. Yo también. Colgué. La casa permaneció en silencio. Mañana traería papeleo. Procedimientos legales. La maquinaria de la justicia seguía su curso. Megan sería juzgada. Arnold también. Martínez perdería su licencia y su libertad. El sistema funcionaría según lo previsto. Y yo me quedaría aquí. En esta casa vacía. Con mi herencia y mi reivindicación. Y la ausencia permanente de la familia. 67 años. Sola. Victoriosa. Sí. Pero vacío. Dejé el teléfono y me quedé mirando al vacío. Asimilándolo todo. La traición. La trampa. Las detenciones. La expresión de Megan cuando se dio cuenta de que yo lo sabía desde el principio. Se hizo justicia. Familia destruida. Ambas verdades coexistiendo. Ninguna anula a la otra. Respiré hondo. Luego otra vez. El mañana llegaría de todos modos. El proceso legal continuaría. La vida seguiría su curso, porque así es la vida. Pero esta noche, en esta casa silenciosa, simplemente existía en el espacio entre la victoria y la derrota. Reconociendo ambas. Sin aceptar ninguna como completa. El fiscal había ganado el caso. El padre había perdido a su hija. Ambas afirmaciones eran ciertas. Ambas afirmaciones fueron definitivas. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.